Soy de ese tipo al que le encantan las películas de suspenso, y una noche sin mucho que hacer decidí ver Netflix. Entonces, buscando alguna película que me llamara la atención, encontré una con el 98% de coincidencia para mí. El título de la película es Fractura. El resumen que nos da Netflix es el siguiente: fueron a la sala de emergencias con su hija que tuvo un accidente. La esposa la lleva a hacerse una tomografía mientras él espera y las horas pasan, pero nunca vuelven. Así que dije, ¿por qué no? Hay que verla, no creo que sea mala. Por algo debe tener el 98% de coincidencia para mí. Di clic y me dispuse a ver la película. No les voy a mentir, al principio estaba un poco indispuesto en ver la película, pero luego de los primeros minutos le puse pausa, fui por unas palomitas, unas alitas, unas papas, y una coca cero para la dieta. La película me había atrapado por completo. Creo que no hace falta mencionar que este video está lleno de spoilers. Digo, es básicamente un resumen de esta película, así que si no la has visto, deja tu like, suscríbete, corre a ver la película y regresa a este video. Como les dije, la película te atrapa desde un principio, ya que vemos a una pequeña familia conformada por un papá, la mamá y su hija. La familia se dirige a casa de los abuelos por el Día de Acción de Gracias. Van en una camioneta discutiendo. Los padres discuten mientras que la niña escuchaba música con unos audífonos puestos. Ya desde aquí empezamos a ver que el matrimonio de estos dos no va tan bien. Luego de unos cuantos segundos, a la pequeña se le acaban las baterías de su iPhone 10 y también tiene que ir al baño en medio de la carretera como cualquier niño de su edad. Papá, Sí. necesito ir al baño. El caso es que la mamá le dice a su esposo que aproveche para comprarle las pilas a su hija, y una coca. ¿Me compras una Coca-Cola, por favor? Se detienen en un tipo de gasolinería, el esposo baja y la mamá se dirige al baño junto con su hija pequeña. El papá toma una coca, un café, 2 botellitas de alcohol y unas pilas. Procede a querer pagar con su tarjeta de crédito, pero la señora que lo atiende aparentemente no hablaba español y le dice "no plastic", que en español significa que no joda, que pague con billetes. El papá procede a sacar unos cuantos dólares, pero se da cuenta de que no le alcanza. Entonces le dice a la señora que solo se llevará el café, la coca y el alcohol. Las pilas hay para la otra. Todos regresan a la camioneta cuando de repente la niña se da cuenta de que no encuentra su maquillaje MAC de juguete. La mamá regresa al baño para buscarlo. El papá comienza a buscarlo en los asientos de la camioneta. La niña se sale de la camioneta y se encuentra con un perro con heterocromia que comienza a acecharla. Mientras que se dirigen a una construcción en donde la niña podía caer, el padre se da cuenta de lo que pasa y le dice a su hija que se quede quieta, pero como es normal, la niña no hizo caso y siguió caminando de espaldas lentamente para alejarse del perro. El papá agarra una piedra y la lanza contra el perro. Creo que el papá ya estaba bastante ebrio porque aún estando a unos 2 metros falla y hace que la pequeña caiga. El papá se lanza junto con ella para intentar atraparla, pero al igual que su intento por darle al perro con la piedra, falla y los dos caen al suelo. Y yo en ese momento, amigos, estaba muy mal porque pensé que la pequeña había petado, pero no. Sufrió varias lesiones, pero al final sobrevivieron, solo que la niña aparentemente se había fracturado el brazo. El padre se rehúsa a llamar al 911 y decide ir a un hospital que no se encontraba muy lejos de donde estaban. Se suben a la camioneta, la niña se queja del brazo. Cuidado. Mi brazo, papi. Llegan al hospital, pero hay mucha gente y la niña se queja del brazo. Mi brazo, papi. El papá se desespera y quiere que lo atiendan rápido mientras que la niña se queja del brazo. Mi brazo, papi. El papá se registra, se sientan a esperar su turno. La niña Mi brazo, se queda dormida, pero luego se despierta y se sigue quejando del brazo. mi brazo, papi. Bueno, ya. Luego de un tiempo de espera pasan a la familia completa a un cuarto en donde una señorita les comienza a hacer unas preguntas. Algunas que considero importantes fueron que si el esposo era alcohólico. No sé por qué lo preguntó, pero lo hizo. A lo que el papá contesta que hace un tiempo sí, pero que seguía en rehabilitación. Pero con esos 2 tequilitas del principio no creo que vaya muy bien el asunto. La otra era que si querían anotar a su hija en una lista de donación de órganos. La madre contesta muy seria que no, a lo que la señorita le dice que lo reconsidere. Pero la mamá, luego de reconsiderarlo unos 3 segundos, vuelve a decir que no. Y por último les preguntan que si hay problemas en su matrimonio. Obviamente todos sabemos que sí, pero ellos contestan que no, que todo va bien en casa. Lo único que querían era que atendieran a su hija. Llevan a la niña que se queja del brazo Mi brazo, papi. a un doctor para que la revise y solo le dice que necesitará un yeso por algunas semanas para que pueda sanar. Se lleva a los padres a otra sala y les dice que le preocupa que la niña haya sufrido lesiones graves en la cabeza, por lo que les dice que tendrán que hacer una tomografía. Los padres dicen que sí. Un doctor procede a llevarse a la pequeña para realizarle la tomografía. Los papás la acompañan, pero el doctor les dice que uno solo puede acompañarlos. El papá le dice a la mamá que ella debe ir, entonces se va la mamá, su hija y el doctor a la sala correspondiente. Suben
suben a un elevador y ahí es cuando vemos que se dirigen al primer piso, el cual se marca con una especie de dos L's. El padre se dirige a la sala de espera, se sienta y pues espera, ¿qué más? Pasan las horas y horas y no sabe nada de su esposa ni de su hija, a lo que comienza a alterarse un poco y querer entrar para ver qué está pasando. Después de varios intentos el papá se decide y se mete por la fuerza a los demás cuartos a buscar a su familia. El resultado, un tranquilizante y por poco unas esposas. Lo encierran en un cuarto, pero el padre, alterado, encuentra una especie de antitranquilizante, se inyecta 3 dosis y sale del cuarto para seguir buscando, sin obtener un resultado diferente. Se sale del hospital y detiene a una patrulla que andaba por ahí. El papá, muy alterado, comienza a contar lo que le pasó a él y a su familia, por lo que los policías deciden acompañarlo al hospital. Regresan y preguntan por Perry Monroe, la hija. Los doctores le muestran que no hay registro tal de Perry Monroe, que jamás lo hubo. Ya para este punto comencé a creer que el papá estaba loco, pues los doctores afirmaban que él había llegado solo y únicamente lo atendieron a él por una contusión en la cabeza. Todo comenzaba a tornarse muy extraño y confuso, no sabía si el hospital había desaparecido a la mamá junto con su hija o si en verdad el papá estaba loco. El guardia del hospital les dice a los policías que solo hay una forma de saberlo, las cámaras de seguridad. Todos proceden a ver las grabaciones, pero convenientemente el sistema es muy viejo y solo graba 30 segundos cada minuto y en ninguna de las tomas se puede ver a su familia. Únicamente estaba el papá. Entonces llaman a un especialista en psiquiatría, habla con el papá y esta le explica que su mente podría estar muy confundida, que luego de una contusión podría haber creado otra realidad. Después de toda una confusión, los policías deciden ir al lugar en donde había ocurrido el accidente. Toda la escena apuntaba a que el papá había matado a su esposa y a su hija. Cuando los policías lo intentan arrestar, este agarra un arma y los amenaza, diciendo que tienen sus armas y radios. Los encierra en un cuarto y les dice que todo es un complot para secuestrar a su familia y robarles los órganos de forma ilegal. El padre regresa al hospital y de alguna manera logra llegar a aquel elevador que fue en donde las vio por última vez. Quiere dirigirse al piso de abajo, pero se da cuenta que necesita una llave. Pelea con el guardia del hospital y logra quitarle sus llaves para poder acceder. Llega abajo y con pistola en mano comienza a buscar en todos los cuartos. Se da cuenta que es el lugar en donde extraían los órganos a las personas. Encuentra un cuarto y ve a su esposa sedada en una silla de ruedas y a su hija a punto de ser abierta por los doctores. El papá entra y amenaza con la pistola a todos los doctores que se encontraban en la sala. Uno de ellos les dice que no ve con claridad, que no sabe lo que hace. Yo lo único que pensaba en ese momento era: ya, dispárale a todos, en serio, estaba muy frustrado con lo que habían hecho. El padre procede a llevarse a su esposa y a su hija, pero llegan 2 doctores más y les dice que se detenga, que no sabe lo que hace. Y ¡pam! Le dispara en la rodilla, sale corriendo del hospital, sube a su esposa e hija a la camioneta y proceden a irse del lugar. Todo iba bien, todo iba correcto, hasta que el padre comienza a ver con claridad y recordar lo que realmente había pasado. Y para sorpresa de todos, el papá se había enojado con su hija, la aventó y su esposa comenzó a gritarle, por lo que también la tuvo que matar. Su hija y esposa estuvieron todo el tiempo en la cajuela de la camioneta, sin vida, y lo que supuestamente había rescatado no eran ellas, sino un cuerpo de otra persona que estaba en tratamiento. ¿Qué les digo sobre esta película? La verdad es que es una película bastante interesante y de hecho es una de mis películas favoritas de Netflix. Créanme que en un principio, como les dije, estaba muy indispuesto a ver la película, pero después de los primeros minutos, créanme que te atrapa por completo. De hecho, sí hice lo que les dije, sí le puse pausa y fui a comprar alguna botanita para poder disfrutarla aún mejor. A la mitad de la película estaba muy desesperado porque no sabía si en verdad el papá estaba loco o si todo era un complot para poder quitarle los órganos a todos los que iban a ese hospital, porque eso es lo que en un principio te hacen creer. Piensas que el papá tiene la razón y que el hospital secuestró a su familia, pero al final resulta que no. Resulta que el papá había creado una realidad alterna para protegerse de un trauma, pero en realidad todos sabemos que él fue el que mató a su familia. Y pues bueno, estoy muy contento con esta película, no me arrepiento de verla para nada y en serio se la recomiendo, véanla, está en Netflix, es una serie original, la acaban de subir y nos vemos en uno nuevo. Espero que les haya gustado este resumen, bye bye. Fueron a la sala de emergencia con su hija que tuvo un accidente. Y hasta mi sándwich, perdón.